En el verano de 1873, en las áridas tierras del sur de Nuevo México, donde el desierto abraza las montañas mogollón con garras de piedra y polvo, existía un pequeño asentamiento apache, conocido como Tsenjicón, que en su lengua significa el lugar donde las sombras beben agua. Era un campamento temporal de apenas 25 almas, refugiados de la tribu Chiricahua que habían huido de las persecuciones del ejército estadounidense. Vivían ocultos entre cañones y acantilados, cazando de noche, moviéndose como fantasmas en su propia tierra. Entre ellos había un guerrero llamado Naiche, un hombre de 30 inviernos, cuyo nombre significaba el travieso, aunque nada en su mirada sugería humor alguno. Sus ojos eran dos pozos negros, donde cualquier hombre sensato evitaba asomarse demasiado tiempo. Junto a él cabalgaban otros 5 guerreros: Taza, Cochillo, Nace, Delshai y el joven Chihuahua, un muchacho de apenas 17 años que aún buscaba ganarse su nombre verdadero en batalla. Aquella mañana de agosto, el cielo amaneció del color de una herida infectada, un amarillo enfermizo que presagiaba tormenta. Los ancianos del campamento, aquellos cuyas arrugas guardaban la memoria de generaciones, advirtieron a Naiche que no era un día para alejarse. «El cielo sangra», dijo una anciana llamada Goyen, su voz áspera como piedras rozándose. «Cuando el cielo sangra así, la tierra se abre, y los espíritus caminan entre nosotros. Los que van lejos en días como este a veces no regresan, o regresan cambiados». Pero Naiche tenía una misión. 3 días antes, exploradores habían divisado una caravana de colonos moviéndose hacia el sur, y entre sus pertenencias transportaban rifles nuevos, munición y provisiones que el campamento necesitaba desesperadamente. El hambre hacía tiempo que había dejado de ser una visitante ocasional para convertirse en una compañera constante. Los niños lloraban por las noches con estómagos que parecían cuevas vacías. No había tiempo para supersticiones, no cuando la supervivencia pendía de un hilo tan delgado como el filo de un cuchillo. Los 6 guerreros partieron al amanecer, cabalgando hacia el este a través de un paisaje que parecía haber sido arrancado de las pesadillas de algún dios olvidado. Mesetas rojas se alzaban como dientes podridos contra el horizonte enfermo, y el viento que soplaba desde las montañas traía un olor que ninguno de ellos pudo identificar, algo entre ceniza, cobre y carne descompuesta. Los caballos, animales que normalmente confiaban ciegamente en sus jinetes, relinchaban nerviosos y retrocedían, sus ojos blancos rodando en las órbitas. Chihuahua, el más joven, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, como si dedos invisibles caminaran sobre su piel desnuda. «Deberíamos volver», susurró a Delshai, pero su compañero simplemente escupió en la tierra seca y siguió adelante. Entre los apaches mostrar miedo era peor que la muerte misma. El miedo era una enfermedad que se propagaba, que convertía a guerreros en conejos temblando en sus madrigueras. Cabalgaron durante horas, bajo ese cielo que parecía pudrirse más a cada momento. El sol, normalmente implacable en estas tierras, aparecía como un disco pálido y enfermo tras un velo de nubes que se retorcían, formando patrones que dolían mirarlos demasiado tiempo. Formas que casi parecían rostros, bocas abiertas en gritos silenciosos, manos que se extendían buscando algo que nunca alcanzarían. Taza, un guerrero de 40 años que había sobrevivido a más batallas de las que podía contar, comenzó a murmurar una oración de protección, algo que nunca hacía. Sus palabras eran antiguas, del viejo idioma que incluso muchos apaches ya habían olvidado, palabras que se decían solo cuando los espíritus malignos acechaban demasiado cerca. Las palabras salían de su boca como humo, visibles en el aire a pesar del calor aplastante, y se disolvían en formas que ninguno quería interpretar. Fue Cochillo quien vio primero la caravana, o lo que quedaba de ella. Estaba detenida en medio de un valle estrecho, los carromatos dispuestos en un círculo defensivo perfecto, pero no había signos de batalla. No había cuerpos. No había sangre derramada sobre la tierra sedienta. Los caballos seguían en sus arreos, pero estaban muertos, de pie, congelados en posturas imposibles, con los ojos abiertos y blancos como la leche. Uno de ellos tenía la boca abierta en lo que parecía un grito, sus dientes amarillos expuestos al cielo moribundo. Las moscas, que normalmente cubrirían cadáveres como una manta negra y zumbante, estaban ausentes. De hecho, ahora que prestaban atención, no había insectos de ningún tipo, ni alacranes, ni serpientes, ni siquiera las hormigas rojas que normalmente cubrían cada centímetro de esta tierra hostil. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos, un silencio antinatural que presionaba contra los tímpanos como agua profunda. Naiche desmontó primero, su rifle listo, cada sentido alerta ante el peligro. Los demás lo siguieron, moviéndose en la formación perfecta que habían practicado desde niños, cada hombre cubriendo los puntos ciegos del otro. Se acercaron a los carromatos con la cautela de lobos acercándose a una trampa cuyo mecanismo no comprenden pero cuyo peligro intuyen. El primer carromato estaba vacío excepto por las provisiones: sacos de harina, frijoles secos, café
y como habían esperado, 3 rifles nuevos Winchester y cajas de munición. Pero algo estaba mal con la forma en que todo estaba dispuesto. Los objetos habían sido colocados formando patrones, símbolos que ninguno reconocía, pero que hacían que algo primitivo en sus cerebros quisiera huir. Espirales dentro de espirales, ángulos que parecían doblarse de formas que el ojo no quería seguir. Chihuahua extendió la mano para tocar uno de los rifles y Naiche lo detuvo bruscamente, su agarre como hierro en la muñeca del joven. «¡No toques nada todavía!», ordenó. Su voz, apenas un susurro en el silencio opresivo. Fue entonces cuando la tormenta comenzó, pero no como ninguna tormenta que hubieran presenciado antes. No hubo truenos de advertencia, no hubo relámpagos anunciando su llegada. Un momento el cielo estaba quieto, enfermo pero quieto, y al siguiente era como si el universo mismo se hubiera partido en dos. La oscuridad cayó sobre ellos, como una manta húmeda y asfixiante, tan densa que no podían ver sus propias manos frente a sus rostros. Pero dentro de esa oscuridad había luz, una luz que no iluminaba, sino que parecía succionar la vista hacia ella. Luz que ardía en colores que no tenían nombres en ningún idioma humano. Colores que existían en los bordes de la visión, que desaparecían cuando intentabas mirarlos directamente, pero que dejaban marcas en el cerebro como quemaduras. El viento rugía con voces, miles de voces hablando en lenguas muertas hacía milenios, palabras que hacían sangrar los oídos de solo escucharlas. Los guerreros se aferraron unos a otros, estos hombres que habían enfrentado la muerte 1000 veces sin pestañear, ahora temblando como niños en la oscuridad absoluta. La tormenta duró horas, o tal vez segundos. El tiempo mismo parecía haberse fracturado y derretido como cera bajo un fuego invisible. Durante ese periodo imposible de medir, cada uno de los guerreros experimentó visiones. Naiche vio el futuro de su pueblo, vio las reservas, vio a niños apaches con rostros vacíos caminando en filas ordenadas hacia escuelas donde les cortaban el cabello y les golpeaban por hablar su lengua. Vio los búfalos extinguiéndose, vio las praderas convertidas en granjas cercadas, vio a sus descendientes olvidando los antiguos caminos hasta que solo quedaran en libros escritos por hombres blancos que nunca los habían comprendido. Tasa vio su propia muerte. Vio la bala que atravesaría su pecho en una emboscada 3 meses después. Vio su sangre empapando la tierra mientras su espíritu se negaba a partir, condenado a vagar eternamente. Del Shey vio el interior de la tierra. Vio cavernas que descendían más allá de donde cualquier humano había llegado. Vio cosas que se arrastraban en esas profundidades. Cosas que habían estado allí desde antes de que el primer humano caminara erguido, cosas que esperaban pacientemente el momento de volver a la superficie. Y luego, tan abrupta como había comenzado, la tormenta cesó. El silencio que siguió era diferente al anterior. Tenía textura, tenía peso, tenía intención. Los 6 guerreros estaban tendidos en el suelo del valle, sus cuerpos formando un círculo perfecto con los pies apuntando hacia el centro, aunque ninguno recordaba haberse movido a esa posición. El cielo sobre ellos era de un azul claro y normal, como si la tormenta nunca hubiera existido. El sol brillaba con su intensidad habitual, castigando la tierra con su calor familiar. Pero algo fundamental había cambiado, aunque ninguno podría decir exactamente qué. Naiche fue el primero en levantarse, sintiendo que su cuerpo pesaba como si cada músculo estuviera hecho de plomo fundido. Miró a sus compañeros y vio que todos estaban despiertos, mirándolo con expresiones extrañas que no podía interpretar. Había algo en sus ojos, algo nuevo, algo que antes no estaba allí. Una profundidad que no debería existir en ojos humanos, como si hubieran visto distancias que la mente mortal no estaba diseñada para comprender. Recogieron las armas y provisiones rápidamente, trabajando en un silencio tenso. Chihuahua notó que cuando tocaba los objetos, por un momento podía sentir las manos que los habían tocado antes. Podía sentir las emociones impresas en el metal y la madera, como huellas invisibles. Terror. Los colonos habían sentido un terror tan absoluto en sus últimos momentos que había quedado grabado en sus pertenencias como cicatrices. Cargaron todo en los caballos que habían sobrevivido. Los animales ahora extrañamente dóciles, sus ojos vidriosos y distantes, como si algo en ellos también hubiera cambiado durante la tormenta. El viaje de regreso debería haber tomado el mismo tiempo que la ida, pero el sol parecía moverse de formas erráticas en el cielo, saltando posiciones como si alguien estuviera editando el tiempo mismo. Había momentos en que cabalgaban hacia el oeste, pero las sombras caían hacia el este. Había momentos en que miraban hacia atrás y veían sus propias sombras cabalgando detrás de ellos, reflejadas pero no exactamente iguales, haciendo movimientos ligeramente diferentes, como si tuvieran voluntad propia. Cuando finalmente divisaron el campamento al caer la noche, algo estaba terriblemente mal. Podían verlo desde la distancia, podían ver las fogatas ardiendo y las figuras moviéndose entre las tiendas, pero sus sentidos les gritaban que huyeran. Nacé, que no había hablado desde la tormenta, finalmente rompió su silencio. «No deberíamos volver», dijo, su voz ronca y extraña, como si las cuerdas vocales se hubieran transformado en algo diferente. «Ya no somos lo que éramos. Lo siento en mis huesos, en mi sangre.
Algo entró en nosotros durante la tormenta, algo antiguo y hambriento, y si volvemos, lo llevaremos con nosotros. Pero Naiche rechazó sus palabras, porque admitir que tenía razón significaría admitir que habían perdido algo esencial, algo que los hacía humanos. Y un guerrero apache no podía permitirse tales pensamientos, no cuando su pueblo lo esperaba, no cuando había bocas que alimentar y una guerra que seguir luchando contra un enemigo que no comprendía el concepto de rendición honorable. Entraron al campamento mientras las estrellas comenzaban a poblar el cielo nocturno, pero incluso las estrellas parecían diferentes ahora, dispuestas en patrones que sus ojos reconocían, pero sus mentes rechazaban. Los niños fueron los primeros en notarlo. Los niños siempre notan cuando algo está fuera de lugar, cuando algo que parece familiar es en realidad una imitación usando la piel de lo familiar como disfraz. Dejaron de jugar cuando los 6 guerreros pasaron, sus risas muriendo en gargantas pequeñas. Una niña de tal vez 5 años comenzó a llorar señalando a Cuchillo, y cuando su madre le preguntó qué le pasaba, solo pudo decir entre sollozos: «Él tiene 2 sombras, mamá». ¿Por qué tiene 2 sombras cuando solo hay una fogata? Y era verdad. Si mirabas con suficiente atención, si realmente mirabas sin permitir que tu mente racionalizara lo que veías, cada uno de los 6 guerreros proyectaba 2 sombras que no se movían exactamente en sincronía. Como si un segundo ser caminara dentro de su piel, aprendiendo a imitar, pero sin dominar completamente, el arte del engaño. Guyen, la anciana que los había advertido, se acercó lentamente, sus ojos antiguos estudiándolos con una intensidad que hacía que incluso Naiche tuviera que esforzarse para sostener su mirada. Caminó alrededor de cada uno, aspirando profundamente como si pudiera oler lo que habían traído consigo. Cuando completó su inspección, su rostro estaba pálido a pesar de su piel curtida por décadas de sol despiadado. «El Chindi está en ustedes», susurró, usando la palabra apache para los espíritus de los muertos, pero con un matiz que sugería algo peor que simples fantasmas. Durante la tormenta, cuando las puertas entre los mundos se abrieron, algo pasó a través. No los poseyó completamente, no todavía, pero están compartiendo sus cuerpos con algo que no debería existir en este mundo. Vi esto una vez antes, cuando era joven, cuando 3 cazadores regresaron de las montañas después de una nevada que cubría huellas que ningún animal conocido podría haber dejado. Duraron 3 días antes de que lo que llevaban dentro completara su transformación. En el tercer día dejaron de pretender ser humanos y masacraron a 12 personas antes de que pudiéramos quemarlos. Pero no había tiempo para rituales de purificación. No había chamanes que pudieran realizar las ceremonias necesarias porque el último verdadero curandero había muerto 6 meses atrás de una bala del ejército. El conocimiento se estaba perdiendo. Las viejas costumbres se desvanecían como humo en el viento y ahora se encontraban frente a una amenaza que sus ancestros habrían sabido cómo combatir, pero que ellos solo podían enfrentar con ignorancia y miedo. Naiche ordenó que los 6 fueran aislados en el borde del campamento, que nadie se acercara excepto para traerles comida y agua. Y durante los siguientes días, el campamento observó con creciente horror cómo los 6 guerreros comenzaban a cambiar. Eran cambios sutiles al principio, tan sutiles que podrías convencerte de que los estabas imaginando. La forma en que Taza masticaba su comida, moviendo la mandíbula en ángulos que las articulaciones humanas no deberían permitir. La manera en que los ojos de Delshai reflejaban la luz de la fogata, no el reflejo normal, sino algo más profundo, como si hubiera fuegos ardiendo dentro de su cráneo. Como Chihuahua ya no parpadeaba, simplemente miraba sin cesar durante horas, observando el campamento con una intensidad que hacía que la piel de la gente se erizara cuando pasaban cerca. En la segunda noche, los susurros comenzaron. Venían de donde los 6 estaban acampados, conversaciones en voces que sonaban casi pero no del todo como las suyas. Si escuchabas atentamente, y varios guerreros lo hicieron escondidos en la oscuridad, podías distinguir que estaban hablando en múltiples idiomas simultáneamente, capas de sonidos superpuestas, como si varias bocas hablaran desde la misma garganta. Hablaban en apache, pero también en lenguas que habían estado muertas 1000 años antes de que los primeros apaches llegaran a estas tierras. Hablaban en el idioma de los antiguos constructores de acantilados, en las lenguas de tribus cuyo nombre mismo había sido borrado del tiempo, en dialectos que existieron cuando estas montañas eran más jóvenes y los hielos cubrían el norte. Y entre esas palabras incomprensibles, ocasionalmente emergían fragmentos que podían entenderse. Advertencias sobre lo que vendría, sobre el fin de todo, sobre los que esperan en los lugares profundos donde la luz nunca ha tocado. Para el tercer día la transformación era innegable y aterradora. Los 6 ya no intentaban fingir ser completamente humanos. Sus movimientos se habían vuelto fluidos de maneras antinaturales, como si sus huesos se hubieran vuelto líquidos bajo la piel. Podían girar sus cabezas en ángulos imposibles. Podían ver en la oscuridad completa con ojos que ahora brillaban con un resplandor pálido y enfermizo. Cuando hablaban, sus voces resonaban con armónicos, que hacían que los dientes vibraran en las mandíbulas de quien escuchaba. Cuchillo fue encontrado una mañana comiendo tierra cruda a puñados.
metiéndola en su boca con una expresión de éxtasis en su rostro mientras murmuraba sobre saborear el tiempo, todas las muertes que esta tierra ha presenciado. Nací se había arrancado las uñas de una mano, no por dolor sino por curiosidad, observando fascinado cómo la sangre brotaba mientras explicaba que podía sentir cada gota. Podía seguir su camino a través de su cuerpo. Podía escuchar las conversaciones que sus células mantenían entre ellas en un lenguaje químico que ahora comprendía perfectamente. Guyen convocó a un consejo en la cuarta noche, reuniendo a los ancianos y guerreros más respetados del campamento. La decisión que enfrentaban era imposible, pero necesaria. «Debemos matarlos», dijo sin preámbulo, su voz firme a pesar de que lágrimas corrían por sus mejillas surcadas. «No son nuestros hermanos ya. Son cascarones que usan las caras de hombres que amamos. Pero lo que mira a través de sus ojos es algo que nunca conoció el amor, que nunca conoció la compasión, que ve a la humanidad como nosotros vemos a los insectos. Si esperamos más, si les damos tiempo para completar su transformación, nos matarán a todos. Y lo peor es que usarán nuestros cuerpos como recipientes, como lo hicieron con nuestros hermanos, y se extenderán más allá de este campamento, más allá de estas montañas, hasta que no quede nada humano bajo el sol». Hubo argumentos, por supuesto. Algunos no podían aceptar matar a sus propios hermanos, sus propios hijos. El padre de Chihuahua se levantó y juró que mataría a cualquiera que intentara hacerle daño a su hijo. Pero su convicción se quebró cuando Chihuahua apareció en el borde del círculo de luz de la fogata, moviéndose sin hacer sonido alguno, y habló con la voz de su madre muerta, usando palabras privadas que solo su esposo conocía, secretos susurrados en la oscuridad de su lecho matrimonial años atrás. Tomaron la decisión cuando el amanecer comenzaba a pintar el horizonte de rojo sangre. 20 guerreros se acercaron al campamento de los 6, armados con rifles, hachas, cuchillos, todo lo que pudieran necesitar. Esperaban resistencia, esperaban violencia. Lo que encontraron fue peor. Los 6 sentados en círculo perfecto, esperándolos, sonriendo con sonrisas que se extendían demasiado en sus rostros, mostrando demasiados dientes. «Sabíamos que vendrían», dijeron al unísono, sus voces fusionándose en un coro grotesco. «Y los perdonamos, porque no entienden lo que está por venir. Creen que pueden preservar su humanidad, su pequeña chispa de conciencia en un universo que no tiene uso para tales cosas. Pero la verdad es que lo humano es solo una etapa, un peldaño evolutivo que debe ser superado. Lo que ahora somos es el siguiente paso. Somos el futuro. Y ustedes, queridos hermanos, son el pasado agonizante que se aferra a una existencia que ya no tiene propósito». Naiche, o lo que había sido Naiche, se puso de pie con movimientos que parecían violar las leyes de la física, su cuerpo doblándose de maneras que debería haber roto huesos. «Pero les haremos un regalo, porque una vez compartimos lazos de sangre y memoria, les daremos la opción de unirnos voluntariamente. El proceso es más fácil así, menos doloroso. Pueden convertirse en algo más que humano. Pueden ver lo que nosotros vemos, conocer lo que nosotros conocemos». La batalla que siguió fue breve pero brutal. Una explosión de violencia que pintó las rocas de rojo y llenó el aire con gritos que no sonaban completamente humanos de ningún lado. Los 6 eran solo 6, pero lo que habitaba en ellos les daba fuerza y velocidad más allá de lo natural. Cuchillo arrancó la garganta de un guerrero con sus dientes antes de que 3 balas lo derribaran. Taza, con su pecho abierto por el hacha de un oponente, siguió luchando durante minutos imposibles, riendo mientras su sangre empapaba la tierra. Delshai tuvo que ser decapitado antes de dejar de moverse, y incluso entonces su cabeza cortada intentó hablar, sus labios formando palabras en ese idioma multidimensional que hacía sangrar los oídos. Chihuahua fue el más difícil de matar, no por su ferocidad, sino porque su padre no podía soltar el arma, no podía apuntar, no podía aceptar lo que tenía que hacer hasta que fue demasiado tarde y las manos de su hijo, manos que él había enseñado a sostener un arco, estaban alrededor de su garganta apretando con fuerza sobrehumana mientras le susurraba: «Gracias por la vida, padre. Ahora déjame mostrarte lo que hay más allá de ella». Cuando terminó, 13 personas habían muerto, incluyendo los 6 guerreros que habían regresado diferentes. Sus cuerpos fueron quemados inmediatamente, sin los rituales tradicionales que honrarían a un guerrero caído. Las cenizas fueron dispersadas en direcciones opuestas para que nunca pudieran reunirse. Las armas y provisiones que habían traído de la caravana fueron destruidas también, excepto las que ya habían sido usadas. Nadie quería arriesgarse a que lo que fuera que había infectado a los hombres pudiera infectar también los objetos. Durante semanas después, el campamento estuvo en alerta, esperando señales de que la infección se había propagado, de que otros habían sido tocados por lo que fuera que había venido con la tormenta. Pero no hubo más cambios, no hubo más transformaciones, al menos no visibles. Guyen vivió 20 años más después de esos eventos, pero nunca dejó de vigilar el cielo en busca de esas nubes enfermizas que presagiaban tormentas que no eran tormentas. Contó la historia a quien quisiera escuchar, advirtiendo a las nuevas generaciones
sobre los peligros que acechaban más allá del velo de la realidad normal. Pero a medida que pasaba el tiempo y los apaches eran empujados a reservas, a medida que las viejas costumbres morían y el mundo moderno se imponía con su racionalidad y su rechazo a lo sobrenatural, la historia se convirtió en leyenda. La leyenda se convirtió en mito. El mito se convirtió en cuento de advertencia para niños. Hoy en día, en las reservas de Nuevo México y Arizona, algunos ancianos todavía cuentan la historia de los 6 guerreros que regresaron distintos tras la tormenta. La mayoría la trata como ficción, como folclore pintoresco de una era supersticiosa. Pero hay algunos, aquellos cuyas familias han mantenido las viejas tradiciones, aquellos que todavía escuchan cuando la tierra habla, que saben que la historia es verdad. Y estos ancianos observan el cielo con inquietud, cuando las nubes adoptan ese tono amarillo enfermizo, cuando el aire huele a ceniza y cobre sin razón aparente, cuando el viento susurra en lenguas que ningún humano vivo debería comprender, porque saben que lo que vino una vez puede venir de nuevo, que las puertas entre los mundos son frágiles y que a veces, durante tormentas que no son tormentas, se abren grietas a través de las cuales cosas antiguas y hambrientas pueden deslizarse en nuestro mundo. Y se preguntan, en las noches oscuras, cuando el coyote aúlla con voz que suena casi humana, si realmente todos los infectados fueron encontrados y destruidos aquel día terrible de 1873. O si algunos aprendieron a esconderse mejor, a imitar la humanidad con más habilidad, esperando pacientemente a través de generaciones el momento de revelar su verdadera naturaleza. Dicen que a veces, en el desierto de Nuevo México, viajeros reportan encuentros extraños con figuras que parecen apaches de otra época, vestidos como guerreros del siglo XIX, que aparecen y desaparecen entre las rocas. Figuras cuyos ojos reflejan la luz de formas imposibles, cuyas sombras se mueven independientemente de sus cuerpos, que hablan en voces que resuenan con armónicos, que hacen vibrar algo primitivo y aterrado en el cerebro humano. Y cuando preguntamos a los ancianos si estas historias son ciertas, si estos encuentros son reales, simplemente sonríen con sonrisas que no alcanzan sus ojos y dicen, el desierto guarda muchos secretos. Y no todos los secretos están destinados a ser conocidos por aquellos que valoran su cordura, porque en el fondo, en el lugar donde nuestros instintos más antiguos aún recuerdan cuando la humanidad era presa y no depredador, sabemos la verdad que todas las culturas han conocido desde que el primer humano miró a la oscuridad y se preguntó qué miraba de vuelta. Que hay cosas en este mundo y más allá de él que no deberían existir según nuestras leyes de física y realidad, pero que existen de todos modos. Cosas que esperan en los lugares donde la luz no alcanza, en los momentos entre tormentas, en las grietas de la realidad que solo se abren cuando las condiciones son exactamente correctas. Y que a veces, cuando somos lo suficientemente desafortunados o lo suficientemente curiosos, esas cosas encuentran maneras de alcanzarnos, de tocarnos, de cambiar algo fundamental en nuestro ser que nunca puede ser cambiado de vuelta.